Organizaciones Constructivas, el podcast de buenas noticias para las organizaciones, para las empresas y también de conocimiento útil para favorecer a toda la cultura organizacional. Bienvenidos. Estamos en esta gran ocasión para conversar con otra de nuestras fantásticas invitadas a este podcast. Yo soy Robsel, facilitador lúdico andragógico. Voy a las empresas para desarrollar las competencias blandas, esas que son las poderosas y hacen la diferencia en el desempeño de los profesionales dentro de las empresas. Y lo hago con la metodología de mi libro SAPES de Andragogía, disponible en Amazon. Adelante, bienvenida, Astrid. Muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación y también por esta excelente invitación. Yo soy Astrid Yarena y soy experta en desarrollo del potencial humano. A lo largo de estos años me he dedicado a acompañar a las personas en sus procesos de transformación, de conciencia y sobre todo en encontrar su propósito de vida, su bienestar y también su liderazgo o sentido de vida. Hoy me encuentro aquí a lo largo de un camino de más de 15 años en donde también he podido brindar servicio a través de mis talleres propios, a través de talleres personales y empresariales, sesiones, conferencias y eventos que permiten generar experiencias para que las personas puedan conectar profundamente con ellas mismas y poder generar una mejor versión empresarial o personal. Hoy, gracias por estar aquí y bueno, pues adelante, querido Robsel. Qué gusto escucharte y qué gusto saber también de lo que realizas. En efecto, ser profesionales para generar una mejor cultura organizacional y ayudar a que las personas se encuentren más consigo mismas es fantástico. Y en esta ocasión tenemos también la dicha de haber coincidido en una de las reuniones de la Cámara Internacional de Conferencistas que fue la semana pasada allá en Puebla. Y fue maravilloso. Y entonces ahí estuvimos platicando acerca de algo fantástico, acerca del próximo lanzamiento de un libro que has escrito en esta oportunidad. El tema es acerca del propósito y en ese sentido yo quiero comunicar a todos los aquí presentes que están disfrutando de este podcast. Tenemos claro. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Sabemos. ¿Cuál es el enfoque, la misión, la visión de nuestro plan de vida? ¿Cuál es tu propósito? Te hago estas preguntas porque independientemente del área en que tú te encuentres dentro de la empresa, dentro de la organización, o si eres un profesionista independiente, sería muy valioso que tú supieras ¿cuál es ese mapa, esa brújula que decides para ti? Y hoy vamos a reflexionar aquí con Astrid. ¿Qué es eso del propósito de vida y el proyecto de vida? ¿Hay algún vínculo, Astrid, entre el propósito y el proyecto de vida? Bueno, pues tomo por acá la palabra. Claro que el propósito, yo hoy digo que es algo fundamental que debemos de conectar en nuestras vidas. Se revela cuando verdaderamente nosotros abrazamos nuestra historia, cuando nos atrevemos a sanar, a conectar desde lo más profundo con nosotros y sobre todo a escuchar y a recordar lo que nuestra alma tiene con nosotros, pero no se encuentra tan fácilmente. Debemos de presentar, sí, una oportunidad para que esto suceda. Y es que en realidad cuando encontramos nuestro propósito, encontramos un servicio que nosotros damos y entonces dejamos de trabajar, conectamos con el amor. Y sí tiene toda la relación encontrar
el propósito de vida, pero yo diría, ¿qué es el propósito de vida en realidad? Es una razón de ser, ese talento, esa actividad que hacemos con gran pasión y que podríamos hacer sin inclusive recibir nada a cambio. Entonces se convierte efectivamente como en una brújula. ¿Qué relación tiene hoy con el libro que acabo de lanzar, querido? Bueno, que ya vamos a lanzar, estamos ya a días de servir con propósito, justo cuando encontremos en un momento de nuestra vida ese propósito, abrazarlo y entonces convertirlo en nuestro faro, en esa guía que nos permita que nuestra vida sea un servir, sea un conectar desde el amor con las personas y con eso que hacemos, entregando valor, Qué bien. entregando valor. Y si tiene todo que ver el libro, claro que sí. Esto que mencionas es muy interesante, Astrid. Has compartido que el propósito tiene vínculo con abrazar nuestra historia. Qué valioso, porque precisamente en ocasiones el pasado puede ser muy pesado. Y está interesante porque hay veces que la historia que hemos tenido, tal vez nos la hemos narrado de una manera que podría ser contada de manera diferente. Así que esto de abrazar nuestra historia está muy interesante cómo lo compartes. Y tú ahorita mencionaste acerca de que el propósito implica que empecemos a explorar nuestro interior y de esta manera lleguemos a lo que mencionaste como definición de el propósito, que es la razón de ser. Qué profundo, qué intenso. Y de esa manera contar con este faro que ilumine nuestro sendero para que así dejemos de trabajar y nos dediquemos al servicio al que hemos sido llamado. Me suena mucho a una vocación como ese llamado interno. Y me gusta mucho lo que compartes porque tiene que ver precisamente con saber cuál es el sentido de nuestro camino y entregarse a ese sentido desde el servicio. Y ahí se confluyen dos de las grandes misiones de un ser humano, ¿no? Que es el poner al servicio de la humanidad, en lo posible, pues todo el regalo, el don que uno trae. Y en este sentido, yo quiero preguntarte, fíjate que en tu historia precisamente de vida, yo lo que sé es que hubo un momento de tu camino en donde estábamos en situación difícil y que estabas incluso sobreviviendo. ¿Qué fue lo que pasó para dejar de sobrevivir y comenzar a supervivir con tu propósito? Bueno, justo, querido Robsel, efectivamente, más que una historia, que es lo que yo cuento y me atreví a hacer el libro, porque creo que el reconocer e identificarnos con otras historias que también hayan pasado de un trascender a un superar y sobre todo ahora verlo desde una conciencia y desde el desarrollo personal puede dar valor a las personas porque puedes evitar que alguna persona pase a lo mejor por todos esos años de ese camino. Yo efectivamente sí crecí desde una infancia y yo te preguntaría, ¿la infancia determina tu destino? Gracias por la fantástica pregunta, Astrid. La Gracias de infancia contigo. es una referencia pasada que puede ser modificada en nuestra mente y en nuestro interior, las vivencias con que nosotros iniciamos esa vida de párvulo que tenía una mirada diferente a la que ahora podemos tener. Así que no. No, las vivencias iniciales son destino en tanto las dejemos que nos gobiernen y no lo van a hacer en tanto nosotros nos autogobernemos.
Justo. Entonces, gracias porque efectivamente pasar de la supervivencia a una vida plena requiere de un proceso. Y todo proceso de transformación comienza con una elección, pero comienza con conciencia, con hacerte consciente de lo que está sucediendo, de elegir hacer algo diferente y que ahí está la posibilidad de hacer cosas distintas, aunque no las veas, aunque tu contexto de pronto no te lo permita, y acción, hacer las cosas así imperfectas, pequeñas, para que esa suma de pequeñas cositas podamos lograr cosas extraordinarias. Entonces, sí podemos lograr pasar de esa supervivencia. ¿Cómo? Pues teniendo herramientas, trabajando contigo, conociéndote cada vez mejor y buscando adentro primero para poder reflejar eso afuera y teniendo obviamente esa abundancia con la cual nacemos, que a veces en modo supervivencia no la podemos detectar. Estamos haciendo, estamos tratando de seguir adelante, pero no conectamos con nuestro ser, no conectamos con esa abundancia con la cual ya nacemos. Entonces es muy interesante que puedan leer el libro porque les va a ayudar mucho a pasar precisamente de ese estado de supervivencia a la plenitud. Qué maravilla. Esto que señalas hace que haya esperanza para muchas personas que nos están escuchando y que probablemente están trabajando dentro de esa empresa, dentro de esa organización, y en ocasiones se sienten aturdidas, estresadas, perdidas, extraviadas de su propia misión, de su propio ser, de su propósito. Y esto que señalaste acerca de que necesitamos atravesar por este proceso de transformación, qué valioso. Cada quien tiene su camino y si tu libro puede apoyar para que las personas puedan tener diferentes ejercicios o actividades que les hagan explorar su propia persona, su pasado, su presente, su futuro, para que tomen conciencia y hagan algo diferente a partir de lo que ahorita deben hacer, porque es muy diferente tener que hacer algo a querer hacer algo y permitirse entrar en acción y empezar a buscar adentro para después reflejarlo afuera. Esto me recuerda que primero necesitamos ejercer un gobierno personal para posteriormente empezar a ayudar al gobierno de otros. Esta es una historia de liderazgo incluso. Si una persona lee tu libro, empieza a trabajar en él o en ella, empieza a ir a terapia, a trabajarse, en fin, llega un momento en donde ya se adueña de su persona, empieza a darse cuenta de quién es en este momento y ya con esa conciencia está más en posesión de sus recursos, sus fortalezas, pues para ayudar a otros, para guiarlos, para ser más útil para la empresa, para, para la organización, porque todo empieza por uno. Y en ese sentido creo que es muy valioso esto que tu libro trata acerca del propósito, del cual te tengo una pregunta. ¿Será, Astrid, que el propósito está al parejo de la misión de una persona? ¿Sí? Tiene que ver con, yo lo identifico con una pregunta, ¿no? Un para qué. Que tú encuentres un para qué vas a realizar aquello que es tu propósito de vida, o sea, aquel talento, aquella razón de ser por la cual tú quieres dedicarte a aquello, lo que sea, ¿no? Entonces, dice Víctor Frank, que aquel que encuentra un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Esto quiere decir que Ah, igual también, o sea, a veces no podemos,
tener el cómo lo vamos a resolver, pero si tenemos un para qué y tenemos ese propósito y esa brújula, van a llegar también los cómo. Dice Stephen Covey, también habla de comenzar con un fin en mente. Y Tony Robbins, también uno de los grandes mentores que afortunadamente he seguido, pues también nos habla, ¿no? De que creamos en la mente esas posibilidades y que si lo tenemos primero en una imagen visual, puede ser posible. Entonces, yo con esto me gustaría como ir entrando a preguntarte, porque tú traes un taller y trabajas mucho con proyecto de vida. Entonces me gustaría preguntarte un poco, que me platiques qué es eso de tener un proyecto de vida, qué significa y sobre todo también que nos platiques un poco más allá de pues este taller o lo que tú estás trabajando ahora. Muchas gracias, Astrid. Qué valioso lo que me estás preguntando acerca de proyecto de vida, que es una de las competencias blandas más importantes que debe de contar un ser humano. Y antes de compartirte esto, quiero decirte que me encantó lo que fue tu contestación ahorita acerca del propósito, ya que en efecto, cuando nosotros encontramos nuestro para qué, encontramos una fascinación en entender qué es aquello que nos gusta hacer, que el mundo necesita y que además lo hacemos bien. Esto que te digo, te lo digo así porque me hiciste recordar el Ikigai. El Ikigai, que es un concepto japonés por medio del cual un ser humano es minucioso, detallado a nivel de excelencia en lo que realiza por el gusto de realizarlo y de darle un sentido en esta apreciación de las minucias que implica. Y ahí radica lo que comentaste de Viktor Frankl, con su logoterapia, de Stephen Covey, que tener un fin en mente implica tener claridad de qué queremos. Y me encantó que mencionaras a Tony Robbins, que también es uno de los mentores que he elegido, porque precisamente ahora que me preguntas qué es para mí el proyecto de vida, el proyecto de vida es una de las cartas de presentación más importantes que un ser humano puede elaborar con sus manos, porque se trata de escribir cuál es tu misión o propósito. Se trata de redactar cuál es tu visión, hacia dónde vas. Eso es la visión. Se trata de que escribas cuáles son tus valores y también que tengas claridad, como lo has mostrado tú en esta respuesta, de quiénes son tus mentores, esas personas que admiras, que de alguna manera ya te pueden inspirar porque ya transitan en algunas de las áreas de la vida ese camino que tú también te gustaría transitar y te pueden inspirar o dar ideas. Y también es el tener por escrito cuál es el conjunto de metas que tenemos. Por cada área de la vida, por lo menos tener una meta muy nítida y tenerla por escrito es muy importante. Si contamos con estos escritos, contamos con un proyecto de vida. Es eso. Me estoy basando en Brian Tracy, quien en más de 80 publicaciones, en muchas de ellas, refuerza esta idea que ahorita tú también mencionabas, de que es fundamental tener por escrito quiénes somos, cuál es la misión, nuestra visión y sobre todo los valores, las metas que tenemos y que ya vendrán los cómo, porque los cómo, aunque los querramos plasmar y planificar, pues el universo es cambiante y necesitamos adaptarnos en ocasiones. En el proceso hay tropiezos y lo importante es tener una brújula. La brújula son esos escritos. Así lo manejamos.
Astrid, ¿qué te parece? Qué maravillosa respuesta, muy nutrida, muy consciente y sobre todo también muy ligada a todo esto que venimos hablando y que efectivamente yo quiero también hacer cita de mi querida la doctora Gail Matthews, que bueno, ella también menciona mucho en algunos estudios de que si nosotros ahora que tú estás hablando de un proyecto de vida y que lo tienes que escribir, claro, porque de una manera ella en los estudios nos menciona que si lo escribimos, que si lo redactamos, hay un 33% de mayor probabilidad de que las cosas puedan suceder, podamos manifestarlo, ¿no? Entonces, igual, o sea, hemos trabajado yo también con mi comunidad, que tengo una comunidad que se llama Calma, ya casi somos 200 personas afortunadamente, eh, pues también trabajamos desde ejercicios como el Vision Board, trabajamos elementos y herramientas que nos van creando la realidad, porque también me gusta mencionar mucho una palabra que desde que me la dijo este gran mentor que también he tenido la fortuna de seguir, mi querido John C. Maxwell, él dice también que si tenemos la intencionalidad, o sea, de generar de manera intencional cada acción que queremos realizar todos los días, pues vamos a hacer que las cosas sucedan, no esperar a que sucedan las cosas. Y Wow. esto es poderosísimo, ¿no? Porque en realidad cuando yo dije, wow, o sea, sí es cierto. Y es así, o sea, tú puedes iniciar a ponerlo desde tu dashboard, desde tu agenda, desde tu programa, tu diario, escribir diariamente pequeñas metas y cosas que vas cumpliendo en el día, tareas hasta pequeñitas, pero que tu cerebro empieza a asociar con pequeñas victorias diarias, ¿no? O sea, que por lo menos tienes, si eres una persona de hábitos de desarrollo personal, bueno, por lo menos mis 4 hábitos, por ejemplo, básicos, ¿no? De meditar, leer, hacer ejercicio, comer bien, que digas, bueno, pues ya, por lo menos esto es lo mínimo que sí o sí tiene que pasar en el día y de ahí, pues todas las cosas que también vas poniendo en la agenda para que sucedan, ¿no? Wow. A ver, ¿tú qué crees, querido? Esta pregunta, ¿tú crees que primero hay que escribir en la agenda las cosas para que sucedan o esperar el tiempo y después hacer el tiempo para que las cosas sucedan? Pues gracias por esa pregunta muy valiosa. Fíjate que el uso de una agenda antes de dar respuesta es muy importante. Tú ahorita cuando hablaste de cómo Gail Matthews señala que hay un 33% de posibilidad de que se manifieste si lo escribimos, me gusta, me agrada porque precisamente para eso es la agenda, precisamente para eso es un diario, para eso es una libreta personal. La libreta personal, el diario, la agenda, es porque, pues en ocasiones no es como que podamos tener a alguien que nos escuche todo el tiempo y cuando no cuentas con personas que tengan una escucha activa a tu lado todo el tiempo, pues ahí está el cuaderno, la libreta, para que tú te escuches a ti mismo. Y el escribirlo no permite que se escapen nuestras buenas ideas, las buenas soluciones que podemos tener de repente lo que soñamos y luego dijimos, ay, qué valioso sueño y luego se nos olvida. Ah, pues hay que anotarlo. Entonces, para eso es una agenda, para eso es una libreta. Y en esa libreta estaría interesante ver cómo, pero se tendría que integrar el Vision Board que hablaste ahorita, que es esta visualización del escenario deseado, como esa fotografía del momento culminante en cada una de las metas de las áreas de la vida. Y me gustó mucho cuando también mencionaste ahorita a John Maxwell con el poder de la intención para crear la realidad. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, yo estoy convencido que cuando nosotros estamos con ideas muy nítidas, muy claras, que las tenemos por escrito, tenemos una gran brújula. Y en ocasiones nos podemos sorprender de lo que va sucediendo en el camino, en el proceso. Y de repente
hay un viraje o un hallazgo, una exploración de algo nuevo que viene a derribar lo anterior y nos toca reescribir. Claro. Sí, sí, Entonces, y es ahí donde la agenda cobra un magnífico sentido extra, porque es un registro también de nuestros procesos en el camino y es un autoconocimiento constatable. No sé si tú lo has hecho, y esa es la última pregunta, porque ya tenemos que pasar a las conclusiones. claro. Que si tú has explorado estas agendas o libretas o diarios de los años pasados y cómo ha sido tu manera de experimentarlo. Pues yo, ¿qué te diré? O sea, si algo me llamo también, soy coleccionista o sea, todo el tiempo ando con libretas, o sea, me van a ver con libretas, libretas, porque creo yo de verdad fervientemente que el escribirlo realmente y el estar validándote, como te digo, generando esas victorias diarias, a mí me genera mucha motivación. Entonces sí, inclusive las guardo porque son ideas que yo diría son millonarias, son ideas de que en algún momento las revisas y dices, ay, mira, por aquí apenas estaba surgiendo la idea del libro, ¿no? Y por acá estaba surgiendo apenas, pues, el poder hacer una comunidad, ¿no? Entonces, cuando vas ya con las libretas de ahora, bueno, pues ahora ¿cómo has crecido, no? En quién te has convertido? Que es una pregunta que inclusive hasta la tengo agendada y yo te diría y les diría a toda la comunidad, hazte preguntas poderosas que te permitan seguir creciendo, ¿no? Entonces, esas preguntas pues me ayudan ahora a visualizar de esas libretas, como tú bien me comentas, las anteriores ahora, qué calidad de preguntas nos estamos haciendo, ¿no? Y qué estamos anotando ahora en nuestras agendas. Probablemente ahora ya tus pensamientos son más de crecimiento, de evolución, y antes yo visualizaba hace muchos años que eran más de supervivencia, de tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Y ahora, bueno, ahora a quién voy a leer, a quién voy a también modelar, como tú decías, a quién estás modelando que ya tiene los resultados que tú quieres o que ya pasó el camino que a ti te gustaría recorrer. Eso, ¿no? Estar viendo y viendo qué crear, qué más darle a la comunidad. Es emocionante, ¿no? A mí me emociona mucho todo esto. Esta comunidad que mencionaste, la comunidad Calma, me agrada mucho porque yo también tengo una comunidad. La comunidad se llama Recurso Humano Positivo, RH Mm. positivo por sus siglas, que es muy simbólico porque pues quiere decir que circula sangre positiva, ¿no? RH positivo, aunque no he investigado cuál es mi tipo de sangre, ¿verdad? Pero bueno, la situación es que tener comunidades que haga que tengamos sitiado el cerebro precisamente para tener mensajes potenciadores y no limitantes. Es para ello, entre otras cosas, la comunidad. Y bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones, Astrid, y después de las conclusiones damos avisos. Yo empiezo y después ya también te doy a ti la oportunidad. Las conclusiones a las que llegamos aquí en Organizaciones Constructivas, tu podcast con conocimiento para aplicar de inmediato. Aplica lo siguiente. Date preguntas para explorar quién eres. Date preguntas poderosas, escríbelas en una libreta, en un cuaderno, en un diario, para que atravieses por tu propio proceso de transformación, que logres esa conciencia, ya empieces a hacer acciones diferentes para permitirte adentrarte a lo que realmente quieres hacer. Y todo autogobierno implica exploración personal. Así que date cuenta, todo lo que estás haciendo ahorita va con aquello que es tu misión, lo que más te gusta, lo que más quieres, lo que le sirve al mundo. Recuerda que el Ikigai es una de las conceptualizaciones japonesas que te puede ayudar a explorar tu intención en la vida. Las intenciones son importantes. Una vida con intención es fundamental. Date oportunidad de estar cada día con un fin en mente, como dijera Kobe.
que te permitas visualizar tus escenarios deseados como lo recomienda Tony Robbins, que te des la oportunidad de que suceda, se manifieste lo que tú quieres al tenerlo por escrito, porque hay un 33% de que así suceda, según Gail Matthews. Y recuerda que para crear la realidad necesitamos, como bien dijera John Maxwell, entrar en acción con intención y tener victorias diarias con rituales de energía, por ejemplo, que puedes obsequiarte y de esta manera también encontrar sentido en quienes ya han atravesado el camino o lo atraviesan en ese sendero que tú quieres también atravesar, viendo qué estilos, qué acciones pueden adaptarse a tu manera de vivir. Yo soy Robsel y como un coach de competencias blandas te invito a vivir la experiencia de un taller, el taller Proyecto de Vida 2026, que será la próxima semana, el martes 27 y el miércoles 28, con un horario de 8 a 8:40 de la noche. Dos sesiones solamente, dos sesiones para que ustedes tengan la oportunidad de tener redactados por escrito esos documentos que hablan de la misión, visión, valores, modelos, metas de las áreas de la vida. Si lo consiguen, les estaré entregando su constancia con valor curricular. Yo soy Robsel. Con el poder de la andragogía, estamos en acción. Permito que ahora dé sus conclusiones y sus avisos. Astrid, adelante. Claro, qué elocuencia y qué sabiduría siempre con mi querido Robsel. Y inicio con mis conclusiones. Yo quiero decirles que encuentra un propósito de vida. Si lo encontraste, vas a tener un parteaguas en tu vida. Vívelo en servicio para quien tú creas que puedes ayudar, para lo que veniste, cuál es tu misión, cuál es tu para qué, y abraza tu historia, que tu infancia no te define en ningún momento. Tú puedes siempre resignificar a cada momento tu historia. Cada momento puedes cambiar la versión en cómo lo cuentas y esto va a ser un camino de crecimiento. Si tú eliges el camino de crecimiento, vas a elegir la incomodidad de ir creciendo cada día, de ir evolucionando. Todo proceso de transformación inicia con conciencia, elección y sobre todo acción. Y diría Tony Robbins, acción masiva. Encuentra mentores que te puedan ayudar, que sean para ti guías para poder entrar a una máquina del tiempo que te permita hacer saltos cuánticos hacia aquello que quieres alcanzar. Permítete modelar a personas que ya tienen los resultados que tú quieres, porque así cada peso, cada mentoría que tú quieras implementar en ti va a ser 70 veces 7 multiplicada. Siempre todo lo que inviertas en ti, no dudes que se te va a ver reflejado en todo lo que tú quieres alcanzar. eh, Toma el servicio con propósito como una visión hacia tu alma, hacia este servicio que nace del corazón y que lo vas a entregar a otra persona en un intercambio de valor por esa situación que tú vas a resolverle, por ese problema, por esa situación que está buscando la persona y que en ti encuentra ese valor o ese mentor o esa posibilidad de poderlo resolver de una manera, pues, conveniente. Encuentra experiencias que te permitan transformarte, que te permitan sanar y sobre todo que te permitan encontrarte y conocerte cada vez más, porque entre más trabajes en ti, como es adentro, va a ser afuera. En todos los resultados que tú quieras, primero es contigo. Al final, cuando decides servir con propósito, tu vida cambia. Dejas de trabajar para convertir tu camino en una evolución constante, en crecimiento, en amor, en unidad con las demás personas, con la naturaleza, con los seres humanos y tener a Dios en tu corazón que también te sirva como guía o como tú le llames a la divinidad con respeto para que tengas ese poder que siempre te va a abrir caminos hacia donde tu misión,
ha sido guiada. Entonces, los invito. Tengo próximamente el lanzamiento de mi libro Servir con propósito este miércoles 21 a las 4 de la tarde, el lanzamiento digital por Amazon. De ahí tenemos eh, Fuerza Calma, primera semana 6, 7 y 8 de febrero, aquí en la ciudad de Puebla. Tenemos también otras certificaciones como Fuerza Acción, Fuerza Calma, Punto de Equilibrio. Y cada uno de los entrenamientos está creado para que puedas vivir un proceso profundo de transformación y de conexión contigo en diferentes puntos. ¿Quieres romper miedos? ¿Quieres romper creencias? ¿Quieres establecer, caminar sobre las brasas, romper la tabla? Vive Fuerza Acción este 6, 7 y 8 de febrero aquí en Puebla. Qué maravilla. Muchas gracias, fantástica Astrid. Maravilloso lanzamiento va a ser ese libro. Y les recordamos, amigos, amigas, en el podcast de Organizaciones Constructivas, queremos entregarles conocimiento, buenas noticias para su vida y trabajo. Soy Robsel, con el poder del proyecto de vida. Estamos en acción. Gracias, Astrid.